A ver, pues, este tema, yo creo que el presidente Gruber fue muy claro y concreto en lo que es la coyuntura de lo que es la proyección de los contratos de salud. Nosotros, el compañero Pedro, nos tiene envueltos nada por todas las regiones, especialmente donde se han conformado sus sindicatos paralelos. Y créanme que eso hace mucho daño, pero yo creo que al final de toda esta discusión vamos a poder avanzar. Ha sido muy complicado el tema con el viceministro, con el muchachito ese que tienen allí de Víctor Saavedra. La discusión, nosotros por querer agilizar el tema conformamos una comisión, el informe se lo vamos a entregar por escrito, y va con unos anexos que los vamos a explicar ahora acá. Quisimos como agilizar más el proceso con una comisión de seguimiento a los temas de la salud, donde logramos que estuvieran también el compañero Cuello, el compañero Rivas, el compañero Mendoza, William Velandia, pero nos dimos cuenta que era una encerrona del gobierno en últimas para seguir dilatando y perdimos todo el mes de agosto y no tenemos hoy prepliegos. Esa es la preocupación más grande que tenemos, porque se centró la discusión en que el gobierno está empeñado en que no sean 5 regiones sino 22 regiones, y de 18 a 22 regiones, o sea, el contrato por departamentos. Nos paramos en la raya de que todos esos temas eran mejor, a cambio de la comisión, llevarlos al consejo directivo del fondo. Nosotros, aprovecho para presentarles al doctor Alexander Rocha. Él ahora va a profundizar un poco en la 4ª versión de prepliegos, que no la estamos entregando hoy porque es un documento muy extenso, pero que la vamos a enviar a cada sindicato por correo electrónico. Y ojalá no estén regando eso por las redes, porque no es la versión del 2 de septiembre de los prepliegos, no es la versión final. Con toda seguridad que sí. La discusión de si es por departamento o por regiones nos la ha aclarado muy bien los técnicos contratados, como lo dijo aquí el presidente Gruber, por gente muy connotada. Él es ministro de salud, bueno, ya lo dijo aquí el presidente, son 5 técnicos con experiencia y trayectoria. Nosotros les vamos a hacer entrega del concepto de ustedes para ser claros y coherentes en que se podría hablar de contratos por departamentos, como decir en el Valle del Cauca, porque tienen una red de alta complejidad en cabeza de la capital, que es Cali. Podríamos hablar de Bucaramanga, Barranquilla, Bogotá, Medellín, ciudades donde se podría hablar de contratos por departamentos, pero que tenemos una dificultad, que si es por departamentos, se asfixian los departamentos circunvecinos a esa georreferenciación de alta complejidad, porque beneficiaríamos a Medellín, un ejemplo, y al departamento de Antioquia. Pero ¿qué pasa con Chocó? Aquí Turis nos puede decir qué pasa con Chocó si no dejamos que Chocó esté ligado a Antioquia. Entonces el tema es bastante complicado. La semana pasada fue un consejo directivo muy duro con el gobierno, porque el gobierno con el tema de Soinca quería rompernos el modelo de salud. Y aquí acaba de llegar el doctor Félix, que es el técnico que tiene la videoprevisora. Nosotros tenemos nuestro asesor, vuelvo y repito, el doctor Alexander. Y fue una discusión muy dura, hasta el punto que el doctor Félix y el doctor Mauricio Santamaría salieron del recinto porque los ofendió el muchachito, el viceministro, y los ofendió el delegado del Ministerio de Hacienda, cuando les decía que tenían que cambiar el concepto para que fuera departamental y que los contratos que hagan por departamento, así la red de servicios no tenga la garantía de la baja, la mediana y la alta complejidad. Nosotros les vamos a entregar los conceptos. Ellos se han parado en la raya en que el concepto es ese. Se retiraron del recinto, los llamó el gobierno para el día viernes, eso fue la semana pasada, el miércoles, y que por el día viernes estuvieran en el ministerio para que se sentaran con el técnico de Café Salud que tiene contratado el ministerio allá, Café Salud y el CIN,
Y entonces que se sentaron con ellos, que ellos tenían la fórmula para la departamentalización de los contratos de salud. Entonces yo creo que ellos, nadie mejor que ellos hoy, tanto nuestro asesor como el doctor Félix, para que expliquen la situación. Hoy hay una diferencia muy grande entre los técnicos de videoprevisora con el gobierno en ese tema, pero yo creo que ellos harán mejor la claridad de por qué es más conveniente la regionalización y no el tema por departamentos. ¿Qué hay hoy, compañeros? Y ahí va a estar la propuesta. El gobierno, vuelvo y repito, ya es la cuarta versión de los pliegos. El gobierno ha hecho una propuesta económica que es atractiva y ya se ha ido dando a conocer, y es aumentar el plus. O sea, cuando hablamos de la UPCM es igual a la UPC más un 60% del plus. Ya al día de hoy está en 48.32 el plus. Subirlo al 60 o más de 11 puntos, que es positivo. Pero si uno lo mira, si es para el próximo año, con la inflación causada, ¿cómo va a ser eso? Se generan muchas dudas sobre el tema, pero lo que es peor, que los riesgos laborales, la salud ocupacional y el alto costo no lo incluyen dentro de ese plus. O sea, no lo pueden descargar y entonces no habría ningún aumento. No habría una garantía de que el plus aumentó del 48.32 al 60, pero no sabemos de dónde salen los recursos para riesgos laborales, salud ocupacional y alto costo, que es la situación que preocupa, en el sentido de que nuestra población cada día se va aumentando la edad de los maestros, vamos aumentando la edad, y eso nos significa una mayor dependencia de servicios ante esa situación. Entonces, se le ha hecho una consulta al Ministerio del Trabajo para que nos aclaren cuál es la fuente de financiación de riesgos laborales y salud ocupacional. Seguimos teniendo dificultades en el tema del Ministerio del Trabajo. Nosotros hemos logrado sacar a la consejera del Ministerio del Trabajo, porque la doctora Clara López, hablamos con ella y dijimos que esta señora no era amiga de nosotros, o sea, no era pues de un diálogo fluido con nosotros, y hemos logrado que el viceministro de Empleo y Pensiones, Francisco Javier Mejía, sea el nuevo delegado del Consejo Directivo del Fondo. Gracias a él, la semana pasada no se aprobó la departamentalización, porque tuvieran el voto del Ministerio del Trabajo, hoy estuviéramos hablando aquí que los contratos iban a ser por departamentos. Hoy el voto del Ministerio del Trabajo está con nosotros. Por eso hemos logrado que esa instrucción geográfica plantee, gracias al concepto, porque pueden tener el concepto técnico los asesores, pero si el gobierno tiene el voto y dice que es por departamentos, 3 votos contra 2, pues perdemos. Entonces hoy tenemos una ventaja, que podemos hablar con el delegado. Aquí hay una discusión interna entre nosotros, que no, que si el gobierno le da la orden, el tipo tiene que cambiar su postura. La semana pasada no cambió la postura, y por eso hoy nos mantenemos en el concepto de los técnicos, y va a ser por regiones, como lo van a explicar mucho mejor ellos ahora. Entonces tenemos dudas con la fórmula económica, en el sentido que no queremos que la fuente de financiación de riesgo, salud y alto costo se la carguen a ese plus. Entonces ese tema todavía no hemos llegado a la discusión. Fuera de eso, el día de ayer hubo consejo directivo del fondo, y lo central fue los manuales de contratación, supervisión e interventoría. Estamos en la discusión, y cuando descubrimos que entonces la propuesta de manual de contratación es en el numeral 1.5, es un contrato privado, es régimen privado de contratación. Allá logramos ayer aclarar que la contratación va a ser pública, va a ser un contrato en el marco de los principios de la ley 80 y todas las normas de la contratación pública, pero para las sanciones, para las multas y la caducidad de contratos, va a ser una mezcla entre público-privado, para poder darle herramientas a los diferentes actores de que se pueda sancionar, se pueda multar y se puedan caducar contratos. Que no pase lo que está sucediendo hoy, que a base de planes de mejoramientos el contratista sigue cumpliendo los contratos, y realmente seguimos teniendo la crisis
y las dificultades con nuestro servicio médico asistencial. Allí siguen llegando quejas de los maestros sobre el mal servicio en algunas regiones. Aquí no voy a profundizar, cada uno de ustedes saben cuál es la condición en materia de los contratos. Aquí lo que estamos buscando es que con una buena herramienta para sancionar, multar y caducar contratos, vamos a garantizar que los próximos oferentes, y que ojalá haya cambios en estos nuevos contratos que se van a dar con oferentes diferentes. Por eso necesitamos que la oferta económica sea atractiva para que no solamente lleguen los que están hace 25 años con nosotros, que lleguen otros, ¿sí? Es como la proyección que tenemos, hacerlos atractivos. El gobierno volvió a plantear la medicina prepagada y las aseguradoras, les quitamos eso de ahí. Por eso repito que el voto que tenemos del Ministerio del Trabajo con nosotros nos sirve para tener autoridad y decir esto no va. Por eso van las IPS, pueden jugar las cajas de compensación, las IPS, las redes integradas de servicio, para acabar con esa radicalidad que hay hoy en los contratos, que el contratista presta el servicio en su red y no puede subcontratar en otras partes. Situaciones que hemos visto, que el contratista tiene la red en una capital, entonces un enfermo de cáncer lo desarraigan de su pueblo y lo llevan 16 horas a prestarle el servicio donde tiene la red el contratista. Todo eso es lo que queremos corregir en estos contratos que se avecinan, y que yo creo que el gobierno nos hizo perder un mes en este proceso para que publicar los pliegos. Los pliegos lo iban a publicar, los prepliegos salían el 8 de agosto. Y yo les voy a decir esto a ustedes: cuando salgan los prepliegos tenemos 10 días hábiles para observaciones, y hoy no tenemos prepliegos. Y el compañero Pedro ha denunciado a este viceministro hasta el punto que ha dicho que usted tiene que declararse impedido y retirarse de este proceso, porque no puede estar una persona que se ha parcializado con el tema de la discusión de los próximos contratos de salud. Hemos perdido un mes en la publicación de los prepliegos. Hoy hemos ratificado, y aquí está el doctor Félix, hemos dicho que ese cronograma no se puede correr, pero el gobierno con lo que está haciendo, miren que para definir prepliegos tenemos que volver el próximo lunes, porque no nos podemos reunir más frecuentemente en el transcurso de la semana. Entonces van corriendo el tiempo, y nosotros en eso estamos responsabilizando al Ministerio de Educación Nacional, a ese muchacho que está ahí, que tiene de viceministro, porque la situación no puede seguirse presentando en las condiciones que se está manejando. A ver, sobre pensión sobrevivientes, sigue dilatando un acuerdo que se hizo de reconocimiento de pensión sobrevivientes a los beneficiarios de aquellos maestros del 22-77 con menos de 6 meses, con menos de 18 años de servicios, a los que las familias han quedado desprotegidas y su pensión de sobrevivientes, que ya eso lo mandaron a una comisión intersectorial, que es la que puede decidir, porque el Consejo no lo puede hacer. Hasta el momento no hay solución a ese acuerdo. Sobre el decreto 1655 va a ser modificado el decreto de seguridad y salud en el trabajo. El anexo sobre el manual de calificación tiene errores de transcripción y las fórmulas no coinciden con los acuerdos suscritos. O sea, debe ser modificado el decreto, estamos en ese trámite. Hemos logrado que Ricardo Álvarez, que fue nuestro asesor en el momento de la discusión del proyecto de decreto, que hoy es el decreto 1655, a quien no le pagaba, solamente lo llevábamos con nosotros para que nos asesoraran el tema. Hoy el gobierno ha adquirido el compromiso de contratarlo para que él esté allá en la elaboración del decreto que va a modificar el decreto 1655 en lo concerniente al anexo de manual de calificación. Y por último, sobre las prestaciones económicas, entre julio y agosto se efectuaron 27.000 pagos. Pues tengo un problema con la previsora, no le informan a la gente y todo en últimas recae en una reprogramación, porque no le informan a la gente. Nos publican los listados extemporáneamente en la página del COMAC
sí han fluido los pagos, pero hoy insistimos, y ustedes se lo llevan en el informe, que hagamos valer esa circular del Ministerio de Educación Nacional para que ante los entes territoriales vigilemos los tiempos que se están demorando en el estudio de las solicitudes por parte de los entes territoriales certificados. Nosotros acá estamos haciendo una veeduría a través de una entidad que supervisa la PIDU previsora, el Colegio Mayor de Antioquia, que es una entidad que contrataron ahí para supervisar a la PIDU previsora, y vamos a estar a través de esa supervisión buscando que la PIDU previsora cumpla, pero que ustedes también nos ayuden con las secretarías de educación en ese tema. Por último, está a punto de salir el fallo sobre el artículo 89 de la ley 1769, eso está aquí en el informe, el fallo sobre si la sanción moratoria es con base en el DTF o volvemos a lo que era hasta hace un año, que era por cada día mora un día, el equivalente a un día de salario, que eso cambió con el artículo 89 de la ley 1769 de 2015, que es la ley de presupuesto, y que en su artículo 89 el gobierno nos cambió la fórmula de la mora por DTF y no por la mora cada día, de un día cada día de salario. Entonces, esa es como la información. Yo quisiera como que... ¿En qué sentido viene ese fallo? No sé, no sabemos. Puede que nos reivindiquen el derecho como era hasta hace un año, que la sanción moratoria se basaba en la ley 1071 de 2006, que es que por cada día de mora el equivalente a un día de salario, porque lo que hay hoy es que por cada día de mora aplica DTF, eso no es nada, se pierde completamente en esa situación. Aquí el compañero Pedro complementará el informe y ahorita le entregamos el físico, el informe, le entregamos el concepto de los técnicos sobre la regionalización y le haremos entrega de otro documento que se me escapa ahora, pero eso se lo entregarán pues los trabajadores nuestros de la federación. Muchas gracias. Bueno, buenos días. Quiero precisar que el Ministerio de Educación, desde el inicio de este proceso, puso la discusión de la contratación directa o privada o la licitación. Y desde ese momento quiso revisar los acuerdos que habían sido aprobados con anterioridad en los años anteriores. Y en ese proceso demoramos nosotros 9 meses, porque la ministra de Educación quiso imponer entonces la contratación directa y el tema de la departamentalización. Y en todo el recorrido del proceso, pues no ha abandonado su pretensión. Y cada vez que nos reunimos en el consejo directivo, sale la discusión de la departamentalización o de la licitación pública, de regionalización, licitación pública o contratación directa. Pues ha cogido a los compañeros de la SOICA como instrumento para impulsar su política, porque los compañeros de la SOICA coinciden con la ministra de Educación en esos dos temas. Y entonces quiso acomodar todos los pliegos a una sola propuesta, las propuestas que coinciden. Les orientó a los técnicos y a los asesores que tenían que adecuar todo a la contratación directa, sus investigaciones, y a la departamentalización les orientó. Y a la asesora
de la contratación, también le orientó que tenía que ser la contratación privada. Pero además, la ministra de Educación, desde que llegó al Ministerio de Educación, se propuso que los contratos de la seguridad social, deberían ser 3 contratos: pensión, cesantías parciales y salud. Esa es la discusión que tenemos nosotros en el fondo y el Consejo Directivo del fondo. Y para poder llevar a cabo eso, entonces nos metió en el tema que los asesores, ningún asesor que nosotros presentábamos servía sino los asesores de Café Salud, porque precisamente la departamentalización es meter los contratos de Café Salud. Ese es el tema, y no ha abandonado el propósito. Y el otro tema, ustedes saben que en el contrato pasado la Superintendencia de Salud emitió un concepto tratando de meternos las EPS. Es decir, toda la vuelta que están dando es tratando de llevarnos a ley 100, toda la vuelta, y acabar con el régimen especial. Esa es la discusión que hay de fondo, y yo creo que no va a ser fácil, porque la ministra de Educación va a pretender llevar a cabo toda la intención que tiene, y lo más seguro es que en el momento de las definiciones, porque fíjense una situación, nos metieron en el tema de la contratación, ya se había agotado el tema de la regionalización o departamentalización. Nosotros hemos dicho, lo que los asesores digan en esa materia, nosotros nos acogemos si nos conviene, desde luego. Y ellos han ratificado el tema de la regionalización. Entonces, el otro tema es el tema de la financiación. El tema de la financiación, porque a nosotros no nos están dando todo el presupuesto que corresponde en la seguridad social. Lo del riesgo laboral y de salud ocupacional nos lo están sacando de salud, lo mismo que alto costo, y esos son rubros que debe aportar el patrón: riesgo laboral, salud ocupacional y alto costo, y nos las están sacando, nos las están deduciendo de salud. Quería precisar eso. Yo sé que aquí estamos acosados por el tiempo, pero es bueno dar esos elementos de discusión, porque no vaya a ser que nos toque entonces irnos a un paro y entonces nos toque explicar por qué nos vamos al paro cuando ya tenemos los elementos. Esos son los puntos de contradicción que tenemos nosotros. Es más, el Ministerio de Educación está tratando de despedir a los asesores. No les conviene los asesores que hay, porque los asesores que hay, a pesar que les ha orientado que acomoden todos los pliegos a una propuesta de los asesores, le han dicho: no, señores, aquí nosotros vamos a exponer para lo que nos contrataron, y es para que se preste un mejor servicio y un buen servicio. Por eso los han maltratado, y cada vez que hay una reunión, los asesores, tanto el señor de Hacienda como el Ministerio de Educación, le ha dicho:
esas investigaciones que ustedes han hecho no nos sirven para nada, ni nos satisfacen. Por eso se levantaron y trataron de renunciar. Nosotros le dijimos, no renuncien, porque si renuncian, logran el propósito que ellos quieren, imponer su política. Por eso, compañeros y compañeras, es necesario que todos estos puntos críticos que he señalado y que ha señalado el compañero Varela, lo informemos, lo mismo, los datos precisos que aportó el presidente. Nosotros no estamos en el Consejo Directivo especulando, no estamos en el Consejo Directivo improvisando. Recogemos las experiencias y los trabajos de por muchos años que los compañeros han pasado por el Consejo Directivo y han aportado al magisterio. No partimos de cero. Y los aportes de las organizaciones sindicales. Los compañeros que nos han antecedido en el Consejo Directivo saben que esto no es nuevo. La pretensión del gobierno siempre ha sido llevarnos a ley 100. Pero la resistencia del magisterio es la que ha permitido que nos mantengamos en el régimen especial. Y si el gobierno pretende acabar con el régimen especial, nos vamos a dar la pela y nos tendremos que ir a paro nacional indefinido. Muchas gracias, compañeros y compañeras.